Hola, yo soy Vero y bienvenida a la comunidad de aprendizaje extraordinario. Cuando iniciamos en el mundo de la educación sin escuela, normalmente nos encontramos con una decisión importante, al parecer muy difícil de tomar: homeschooling o unschooling. Y pues entramos en este mundo investigando de repente por el lado del homeschooling y de pronto nos topamos con otro término que dice unschooling, y algunos dicen que es mejor esto y algunos otros dicen que es mejor esto, y entonces empezamos a investigar y qué son y en qué se diferencian y cuál es mejor. Para empezar, brevemente, el homeschooling significa escuela en casa y el unschooling sin escuela. Normalmente el homeschooling tiende más a traer el colegio a la casa, o mejor dicho, traer la estructura del colegio a la casa, ¿no? Tener horarios específicos, llevar materias que sí o sí se tienen que hacer. De repente también se muestra un poco de mayor flexibilidad porque ya, bueno, tenemos los tiempos, podemos hacerlo, demorarnos un poco más, ir al ritmo del peque, pero igual hay cierta estructura y hasta cierto punto hay cierta un poco de inflexibilidad, ¿no? Para, digamos, ser un poco más libres, ¿no? Por el contrario, el unschooling es más libre, es sin la estructura de la escuela. Es más, no tienes que ver las materias como comunicación, matemáticas, no pueden ser proyectos o pueden ser a través de la naturaleza. Es más enfocado al niño y se sigue el interés del niño. En el homeschooling probablemente manejes un currículo específico de repente para cada materia o de repente para todo, ¿no? Y tienes que sí o sí ajustarse a ese currículum. De todas formas, de repente sí es un poco más flexible que estar en el colegio, ¿no? Porque de repente pueden hacerlo por partes, ¿no? Para que si el peque se distrae, tenga como que mayor tiempo de juego y esas cosas, pero igual hay alguien, ¿no? Que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? O que el niño sí necesariamente tiene que hacer ciertas cosas y llevar ciertas materias, y de repente probablemente también tenga que tener notas o de repente eso no, pero digamos que es un poco más parecido a tener un colegio, la misma estructura del colegio en el hogar, ¿no? Y la mamá puede ser como una maestra o la persona que le dice lo que tiene que hacer y las actividades que tiene que hacer por día. Por el contrario, el unschooling a veces no hay actividades preparadas y se sigue, o de repente hay solo una salida preparada o una actividad preparada, pero no es algo que se tenga que hacer sí o sí, sino más bien es a modo de descubrir si hay un nuevo interés o si hay algo que le gusta, ¿no? O de introducir un nuevo tema y de pronto se descubre que es algo que le gusta y pues se sigue a raíz de el interés que muestra el niño, ¿no? Pero es allí se da como que mayor prioridad en unschooling a la motivación intrínseca, ¿no? A ver hacia dónde va el niño, ¿no? Y seguirle. Y más que una maestra, yo soy un acompañante o la persona responsable que tiene que estar observando, ofreciendo recursos, ¿no? Cubriendo las necesidades para que el aprendizaje que esté realizando el niño pueda ser seguro, puede estar enriquecido, ¿no? Que no sea pobre, sino que puede estar enriquecido probablemente con visitas, con salidas, con libros, con material, o con salidas a la naturaleza o a un museo o, o salidas en grupos, ¿no? Entonces, sí hay un papel bastante activo de los padres en ambos, ¿no? Pero es diferente. Entonces, más que nada eso, ¿no? Algunos dicen que pues los homeschoolers llevan sin currículum y los unschoolers sin currículum. Digamos que eso podría ser una definición o una explicación un poco muy general y no necesariamente es tan acertada, porque unschoolers también pueden tener un currículum si el niño o el adolescente así lo requiere,
¿no? De repente es un adolescente que necesita un poco más de estructura y este mismo adolescente arma el currículo de acuerdo a sus necesidades. Pero normalmente lo que puede suceder es que ese currículo sea flexible, ¿no? Que sirva de guía, ¿no? Pero si el adolescente quiere tener ese currículo de repente solo para matemáticas, pues lo puede tener y no pasa nada. Respecto a la flexibilidad, pues en el unschooling hay mayor flexibilidad para tomar nuevos temas, para profundizar en un tema, para darle tiempo. Pues aquí, por ejemplo, hay días en los que solamente vemos actividades de matemáticas y lo vemos porque a mi hijo le encanta hacer operaciones matemáticas en papel, escrito, o sea, es una actividad que él disfruta. Entonces yo tengo ahí un currículum que utilizamos, pero nosotros, por ejemplo, no nos ajustamos al currículo, sino voy cogiendo el currículo cosas que a mi hijo le sirven y algunas actividades que, por ejemplo, no conectan con él, pues las dejamos de lado. Y no es lo mismo que hacemos con lectoescritura, sino que en este caso, en la lectoescritura, somos más naturales, ¿no? Por ejemplo, estamos aprendiendo sobre el sistema solar, pues al mismo tiempo estamos aprendiendo la lectura, pero de la manera real, ¿no? Leyendo un libro, ¿no? Por el contrario, en el homeschooling, de repente sí hay currículos que se tienen que seguir, de repente sí se tienen que seguir todos las actividades que se dejan. Puede haber cierta flexibilidad en los tiempos o en los ritmos o en el nivel de dificultad, pero digamos que hay cierta estructura que... Y por otro lado, con el tema de los intereses, es más probable que en el unschooling se sigan los intereses, digamos que sea la parte central, ¿no? Del niño, sus necesidades, sus intereses, ¿no? En el homeschooling sí hay un seguimiento de los intereses, se puede centrar, pero digamos que es un poco limitado, ¿no? Porque de repente hay que seguir los currículos, los tiempos, y eso también puede limitar un poco la espontaneidad, ¿no? De poder descubrir algún interés. Por ejemplo, como pueden ver atrás, todo está lleno del sistema solar, porque a mi hijo le encanta eso. Y pues yo no lo evalúo, pero sí me doy cuenta de lo que va aprendiendo a través de sus dibujos, porque al principio pues sus dibujos son muy sencillos del sistema solar, pero luego empieza a dibujar galaxias, es una actividad preparada que hicimos las constelaciones, empieza a dibujar cohetes y ahí empiezo yo a encontrar otro interés que es el tema del dibujo. Pero el dibujo en sí, en mi hijo, no tiene mucha importancia, o mejor dicho, tiene más importancia o más sentido si se trata del sistema solar. Entonces él dibuja mucho sobre el sistema solar, pero acá tengo todo otro relleno. Y pues él ha hecho todos esos dibujos y para él tiene sentido el dibujo y lo ha practicado mucho, pero solamente motivado por él, por dibujar todo lo que tenga que ver con el sistema solar, planetas, y luego dibujar, por ejemplo, el sistema solar, muy sencillo, solo los planetas y el sol, luego dibuja por ahí la luna, luego en otros dibujos siguientes dibuja el cinturón de asteroides, luego dibuja estrellas por ahí, y entonces veo cómo él empieza, a través de sus dibujos, puedo yo ver lo que está aprendiendo, ¿no? De la evolución de los dibujos, ¿no? Además puedo ver el progreso de sus dibujos, cómo eran antes sus dibujos, ahora cómo son más, bueno, más bonitos para mí o más precisos, ¿no? El tema del pintado también, teniendo en cuenta que él de pequeño, de los 3 años, era un niño que no pintaba, no quería pintar, y pues yo no lo obligaba, pero de pronto, ¡pum!, nació este interés y empezó a dibujar y no hay quien lo pare, no hay quien pare que él esté dibujando, pintando, ¿no? Y era algo que tal vez al inicio no era imposible de creer porque, bueno, yo ya me había imaginado que mi hijo no iba a ser nadie, no sé, alguien que dibujase mucho, ¿no? Pero ahora dibuja bastante y tengo aquí, por ejemplo, todo esto lleno de dibujos, por aquí tengo bastantes. Una vez salimos a regalar porque teníamos un montón y yo no sabía dónde ponerlo. Entonces tenemos todo esto lleno del sistema solar y pues ha sido más fácil descubrir sus intereses siguiéndolo a él, ¿no? Proponiendo actividades de acuerdo a lo que él iba descubriendo, a lo que yo veía que le iba interesando, ¿no? Y también he ido proponiendo otras cosas nuevas, ¿no? Como de repente fue el pintar con témperas, cuando él me vio pintando con témpera y pues lo incluí en la actividad y de ahí empezó a dibujar y luego juntó estas dos cosas, ¿no? El sistema solar y el dibujo y la pintura y pues ahora eso se ha convertido como estoy descubriendo
a mi hijo, ¿no? ¿Quién es? Su esencia y todo eso. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué es mejor, homeschooling o unschooling? Al inicio yo me obsesioné, debo de ser sincera, un poco con esto. Y pues decía, bueno, yo quiero ser unschooling porque... no, es que eso es mejor porque eso da más libertad, voy a poder conocer mejor a mi hijo, pero me obsesioné tanto que sentía que obstaculizaba el tema de la toma de decisiones. Decía, no puedo hacer esta actividad porque si no ya me convierto en homeschooling. No puedo usar este currículum porque si no me convierto en homeschooling. O no puedo hacer esto porque si no sería unschooling, porque luego de un tiempo dije, voy a intentar ser homeschooling, porque creo que yo necesito estructura y eso, ¿no? Entonces, lo único que hizo eso fue que yo estaba intentando etiquetarme y encasillar y encajar en cierto etiquetado, ¿no? Homeschooling o unschooling. Pero no, al final dije, da igual lo que sea yo, lo que sea que esté haciendo homeschooling o unschooling, voy a enfocarme en hacer lo mejor que sea para mi hijo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, sigo los intereses de mis hijos. Tengo un currículum de matemática y he buscado a veces otros currículums y los he usado. Nunca he tratado de encajar a mi hijo en el currículum, sino que sacaba del currículum lo que a mi hijo le funcionaba y lo que no conectaba con él, pues no lo hacíamos. Y más que nada ha sido de descubrir, ¿no? Descubrir qué le gustaba, descubrir cómo aprendía, ¿no? Y ha sido un proceso y un camino largo, ¿no? O sea, no es que yo decidí hacer esto y de pronto ya sabía que a mi hijo le encantaba el sistema solar y le encantaba dibujar y pintar, no, o construir, no, ha sido un proceso a través de observación. Entonces dejé de enfocarme en si hacía homeschooling o unschooling y me empecé a enfocar en hacer lo mejor para mi peque, ¿no? A veces le daba clases y me daba cuenta de qué funcionaban, me di cuenta de que, a mí no me gusta enseñar algo a alguien que no quiere aprender eso. Entonces inmediatamente yo sentía cierto rechazo a lo que le estaba enseñando, pues eso paraba y ya dejaba de enseñarle eso, ¿no? Y nos íbamos a lo que él estaba buscando aprender, ¿no? Que era normalmente a través de sus preguntas y eso. Y además tampoco decía, no, ya le enseñé, ahora soy homeschooling, no, sino que seguí intentando, probando cosas, probando, a ver cómo es nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y con mi peque, el mayor, es diferente a mi otro hijo. Entonces voy a ir descubriendo así con cada uno, porque cada niño es diferente y la relación con cada hijo es diferente. Entonces el proceso de enseñanza o aprendizaje, ¿no? De ambos va a ser diferente, ¿no? Para cada familia. Entonces, mi consejo aquí es que no te enfoques en si haces homeschooling, unschooling. Intenta de repente hacer lo que tú creas que puede funcionar, inténtalo, y si ves que no funciona algo, cámbialo, y vas a encontrar el ritmo y vas a encontrar esa melodía que tienes que seguir para que todo fluya bien, ¿no? Pero siempre va a ser un proceso constante de cambios y de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es mejor? No importa, lo mejor es lo que mejor se adapte a ustedes, a tu peque, a ti, a ustedes como familia, ¿no? Entonces olvídate de las etiquetas y espero que este video te haya gustado. Coméntame si tienes alguna pregunta o duda acerca de homeschooling, unschooling,